Bueno, profesor, somos el equipo 6 y estamos conformados por Montserrat Miranda García, Diana Laura Ríos Reyes, Elizabeth Rodríguez Rodríguez. Bueno, nuestro proyecto consta de la reducción de los kilogramos de periódico desperdiciado por máquina de la voz de Michoacán. Aquí contamos con un plan de trabajo de cómo fuimos distribuyendo nuestros planes. Bueno, tenemos que hacer el periódico. Es un documento que presenta en orden cronológico o temático un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos durante un periodo dado. Tenemos al periódico en México, bueno, cómo fue evolucionando exactamente, y un poco de la empresa, que es la que estamos estudiando, que es La Voz de Michoacán. Bueno, La Voz de Michoacán es el portal de noticias más importante del estado de Michoacán, actualizando de información en tiempo real. Y aquí cuenta con cuáles fueron cómo fueron las distribuciones. ¿Qué método de imprenta utilizan? Utilizan el método offset. Ajá, y el video. Bueno, la problemática. En la empresa La Voz de Michoacán se ha detectado que existe obviamente un gran desperdicio de periódico por máquina que necesarios para la fabricación del periódico. El encargado del área de producción quiere ver qué factores influyen para que disminuya ese desperdicio o por qué varía tanto de una máquina a otra. Nos contactamos con la empresa La Voz porque tenían la idea de analizar los factores que influyen, minimizando la variación y reducir el desperdicio que existe, ya que se realiza una gran inversión día utilizando 6 rollos con un costo de 38,000. Con su punto de vista era una gran pérdida para la empresa, y también no contamos, también se cuenta que tienen pérdidas por la mano de obra de los operarios, y también pues por la tinta, que viene siendo un costo de 7,000 pesos. Bueno, el objetivo de estudio que nosotros estamos realizando, que es desarrollar un diseño de parámetros en el cual se minimicen los periódicos no aceptados, o sea, los desperdiciados, y reducir la variabilidad del proceso. Bueno, la medida de desempeño que estamos manejando es menor es mejor, porque queremos reducir el desperdicio de periódicos. Entonces, el sistema que estamos utilizando es toda la cantidad de periódicos, se está midiendo por medio de una báscula que se encuentra en la misma empresa. Después, para saber cuáles son las causas de este problema, realizamos un diagrama de Ishikawa, que bueno, fue el de 6M. 6M, como tenemos de material, que son el tipo de papel, cantidad de tinta, conductividad de agua, como ya lo habíamos comentado en el salón, que es el calor o la electricidad que interfiere cuando se está imprimiendo. La medida, el medio ambiente también es otro, que es la humedad, la temperatura y los residuos de basura, y la iluminación. La medición, que es la calibración, la limpieza y cantidad de desperdicio. La mano de obra es la capacidad de manejo de instrumentos de medición, la capacidad de manejo de máquinas, la maquinaria, que es el cepillo, el corte, rodillos, que son los brillantes, forma, y la máquina. En el método se utiliza el tensor, y la percepción del operador depende de cómo vea las gotas de agua, del tipo de azul, como con el logotipo que se está llevando a cabo. Bueno, después del diagrama Ishikawa utilizamos una matriz de causa-efecto para saber cuáles eran los factores que tienen como más relevancia, y bueno, esto en relación con los requisitos que nos provee el cliente, o lo que busca la empresa, en este caso La Voz de Michoacán, que ellos buscaban reducir el desperdicio, tener un bajo costo de producción, agilizar los procesos y tener un producto final de calidad, que en este caso se refiere al periódico. Sí. Después aquí fueron los factores que fueron seleccionados para realizar nuestro estudio, y para confirmar más esta parte utilizamos un diagrama de Pareto, y más adelante les vamos a hablar sobre los factores que fueron seleccionados. Bueno, el diseño del experimento, para llevar a cabo un diseño del experimento, se llevó a cabo en 2 experimentos. El primer experimento es para detectar aquellos factores significativos, considerando muchos factores y pocos niveles. El segundo experimento es de confirmación. Solo consideramos los factores significativos del primer experimento con los niveles. El primer experimento, como se vio,
es elección de factores y niveles, como les mencioné. Tenemos 7 factores con 2 niveles, es el tipo de papel, los rodillos, operadores, conductividad de agua, cantidad de tinta, máquina y tensor. Entonces estos con 2 niveles. Tenemos una regla ortogonal L8, porque cuenta con 8 corridas y 7 factores y con sus diferentes combinaciones. Bueno, la conducción del experimento fue por medio de un proceso de aleatorización de las corridas para así poder saber cuál corrida era la que íbamos a experimentar y a tomar resultados de esta. Cabe mencionar que los datos que se tomaron en un horario de 8 de la noche a 3 de la mañana, a 6 días, por lo cual se tienen 6 réplicas, se sacaron 6 muestras, cada una de 8 datos. Estos 8 datos corresponden a cada una de las corridas que se establecieron en el arreglo ortogonal. Como se puede ver, tenemos los datos en esta parte y en esta parte de aquí tenemos el promedio de cada uno de los datos. Con estos datos recopilados podemos visualizar el comportamiento que se tiene del desperdicio en la voz de Michoacán. Como podemos ver, tiene ciertos picos hacia abajo y ciertos picos hacia arriba, lo cual muestra que existe una variación entre los datos que se obtuvieron. A continuación se hace un análisis preliminar, que es un análisis antes de utilizar algún paquete estadístico o bien antes de hacer el procesamiento de los datos. A simple vista se utiliza el método de observación, donde podemos ver que en la corrida número 2 tenemos la mejor corrida, que en este caso buscamos menor es mejor, y tenemos el valor menor, que es de 17.09 kilogramos de papel periódico. Después de tenemos el método de clasificación, que en este método ordenamos las corridas de acuerdo a del menor valor al mayor valor. Y como podemos ver, la corrida número 2 es la de menor valor con 17.09 y la corrida número 5 sería la peor corrida, que es donde se tiene el mayor desperdicio con 51.9 kilogramos. Ahora utilizamos el método de efectos de columna, donde se puede ver qué variación existe entre los niveles de un factor determinado. Y esto se realiza realizando las sumas de los promedios de el primer nivel y a este se le resta las sumas de los promedios del segundo factor. Después de esto se detectan aquellas diferencias que sean más grandes relativamente sin importar el signo, y podemos detectar que aquellos factores que tienen una mayor variación son el factor A, el tipo de papel, el factor B, rodillos, y el factor C, que son los operadores. Con esto podemos establecer un modelo matemático donde nos dice que la respuesta está en función de una constante más cada uno de los factores por su respectivo estimador de parámetro del modelo y más el error natural del proceso. Ya que tenemos todo esto, podemos hacer un primer análisis de varianza, y en este análisis de varianza se analizan los datos a través de sumas de cuadrados. Estas sumas de cuadrados las encontramos en nuestro Excel, en la parte de ANOVA o análisis de variación, y como podemos ver, las sumas de cuadrados se obtienen restando las sumatorias de cada uno, la sumatoria del factor A en su nivel 1 menos las sumatorias del factor A en su nivel 2, esto elevado al cuadrado y dividido entre el número de datos utilizados. Esta forma se utiliza para cada uno de los factores y posteriormente se calculan lo que son los grados de libertad, que como ya sabemos pues es el número de niveles menos 1. En este caso todos tienen 2 niveles, menos 1 pues nos da un grado de libertad. La varianza, que se calcula la suma de cuadrados entre los grados de libertad, y el valor estadístico F,
que se calcula haciendo una comparación de la varianza, en este caso del factor A con la varianza del error. Posterior a esto se calcula el valor tablas de F para poder realizar una comparación y poder tomar una decisión o establecer una conclusión con respecto al factor. Y este se calcula considerando el alfa o nivel de significancia y los grados de libertad del factor con respecto a los grados de libertad del error. Podemos calcular también lo que es el p-valor. El p-valor también nos indica si se debe aceptar o rechazar la hipótesis nula, y este valor p se compara igual con el nivel de significancia, que es de punto 1. En este caso concluimos con respecto a la comparación de el valor f, y podemos concluir que los factores que aportan cierta variación al desperdicio son el factor A, que es tipo de papel, el factor B, que son rodillos, el factor D, que es la conductividad del agua, y el factor E, que es cantidad de tinta. Y ese sería nuestro primer análisis. Una vez que tenemos este análisis, procedemos a realizar un segundo análisis de varianza, donde se va a agrupar el error. Se van a ir al error todos aquellos factores que no son considerados significativos, que en este caso sería el factor F, que es la máquina, el factor G, que se refiere al tensor. Este análisis de varianza se llama también análisis con el error agrupado, también se llama Poole-Danova, y una vez que se agrupan factores en el error, pues obviamente se hace más grande, lo cual puede generar que algunos de los factores que resultaron significativos ahora no lo sean. Al realizar esto podemos ver que ahora ya no tenemos como significativo el factor B, que son rodillos, mas sin embargo seguimos teniendo como significativos el tipo de papel, la conductividad de agua y la cantidad de tinta. Bueno, ya con este análisis ahora podemos visualizar las gráficas de cada uno de los factores. Esto para ver la variación que existe entre los niveles de cada factor. Como podemos ver, y en la gráfica del factor A, que es el tipo de papel, podemos ver que el mejor nivel, o en el nivel en el que nos conviene tener a este factor, sería en el nivel 1. Esto debido a que buscamos menor es mejor, y es donde se obtiene el valor más pequeño. En el factor B, que son los rodillos, nos conviene tenerlo en el nivel nos conviene tenerlo en el nivel 2. En el factor C nos conviene tenerlo en el nivel 2 de igual manera. En el factor 4, que es la cantidad de tinta, nos conviene tenerlo en el nivel 1. El factor F, que es la máquina, nos conviene tenerlo en el nivel 2. Y en el factor G, nos conviene tener, que es el tensor, nos conviene tenerlo en el nivel 2. Con esto y considerando el ANOVA, podemos ver que la mejor combinación se obtendría de tener el factor A en su nivel 1, el factor D en su nivel 2 y el factor E en su nivel 1. Y bueno, aquí podemos ver los factores significativos o el resultado del primer experimento, que es el tipo de papel en su nivel 1, la conductividad del agua en su nivel 2 y la cantidad de tinta en el nivel 1, percatándonos de que la contribución porcentual más significativa es la de la conductividad del agua, que es el que aporta mayor variación al desperdicio. Ahora bien, continuamos con un segundo experimento, que es el de confirmación.
Bueno, vamos a proseguir a continuar a sacar nuestro segundo análisis o nuestro experimento de confirmación, en donde solo se van a analizar a los factores que salieron estadísticamente significativos. Estos son tipo de papel, conductividad del agua y cantidad de tinta, así dando un L9 y en la cuarta columna definiéndola como el error. Para cada factor relevante se le asignaron 3 niveles ahora y aquí están. Esos son los correspondientes para los factores no controlables, que son los externos, un L4 para su análisis, es temperatura del cuarto y humedad. Bueno, se prosigue a sacar la suma de cuadrados del L9, que son nuestros factores controlables, y del L4, que son nuestros factores no controlables, para proseguir a sacar el ANOVA, en el cual previamente se sacan nuestras tablas primarias y secundarias, nuestra cantidad primaria, secundaria y terciaria, para poder sacar la suma de cuadrados de la interacción de factores controlables con no controlables y así poder generar nuestros ANOVAs. Que en este caso podemos ver que el único factor no controlable resultante como significativo es la temperatura, y los 3 resultantes significativos que ya habían resultado significativos en el primer experimento siguen siendo significativos, aun cuando aumentamos el error y mandamos aquellos factores que no son relevantes, estos siguen siendo significativos, por lo tanto su contribución porcentual es significativa, y se recomienda un análisis de estos para poder saber exactamente en qué nivel corresponde tenerlos, para así poder obtener una respuesta óptima. Bueno, con los datos recabados hasta este día, podemos ver que la mejor respuesta la vamos a tener con el factor A en su nivel 3, que es el papel del tipo de papel, y este sería de Chile. El D en su nivel 1, que es la conductividad del agua, que son de 1400 siemens. El E en su nivel 3, que es alto, que es la cantidad de tinta, y T en su nivel 1, que es su temperatura baja, para así poder obtener la mejor respuesta. También generamos un intervalo de confianza donde es más o menos 5.40, que este sería el rango a partir de cada promedio de cada factor relevante, que significa que estos factores deben de caer dentro de este rango para que el proceso siga siendo controlable. Pues vamos a sacar la señal ruido, en donde pues con la fórmula logramos obtener esta para cada corrida, y generamos los ANOVAs, en donde resulta que ningún factor de la señal ruido es relevante. Por lo tanto, no es importante hacer el análisis de ya que pues no sirve de nada tener en un nivel alto o bajo, va a seguir dando la misma respuesta. En el análisis preliminar solo podemos ver cuáles son nuestras mejores y peores corridas y posibles factores relevantes que comprobamos con el ANOVA anteriormente explicado. Y bueno, esto conforma parte del segundo experimento de confirmación, en donde la muestra se tomó también por una manera aleatorizada. Y pues como conclusiones podemos ver que esta variación de las cantidades de peso obtenidas se van a controlar de acuerdo a tener el factor A, que es tipo de papel, en su nivel 1, el factor D en su nivel 1, el factor E en su nivel 1 y el factor C en su nivel 1, para así lograr obtener la mejor respuesta y reducir la variación de la cantidad de papel, y que la empresa La Voz de Michoacán ya no siga gastando tanto en el desperdicio y pueda controlar o estabilizar sus costos, para que la rentabilidad de la producción de estos periódicos en físico pues siga siendo buena, para que no dejen de hacer esta manera tradicional que son los periódicos en físico. Y por nuestra parte sería todo. ¿Y cómo se aparece? ¿Y dónde? Ay, creo que no.